Así es que vamos a entrar a la palabra del Señor y le voy a invitar que se ponga de pie y abrir su Biblia en el texto que esta noche nos corresponde. Mire que es temprano, así es que les voy a invitar que me aguanten 1 hora y media. Aleluya. A ver si no se duermen, amén. ¿Están listos? Hasta las 9. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Génesis, en el capítulo 12. Génesis capítulo 12, versos 1 al 3. Amén. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Cuando usted lo tenga puede decir amén. Génesis capítulo 12, verso 1 al 3 dice: Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Oremos a Dios. Padre, te damos gracias en esta hora por darnos el privilegio de estar en este lugar. Señor, te pido bendigas nuestras vidas a través de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Y el título de este mensaje, de esta enseñanza, es Convicción por la promesa. Convicción por la promesa. Amén. Y leímos el texto de Génesis capítulo 12, verso del 1 al 3. Una historia muy conocida, una historia que se relata o se enseña mucho, se toma como ejemplo la vida de Abraham. Y aquí en este capítulo 12 encontramos nosotros la primera vez que Dios se manifiesta a Abraham para decirle que salga de Ur de los Caldeos, que deje a sus familiares, que deje su tierra, que deje todo lo que poseía alrededor de él, en cuanto a familia y lugar, que saliera de este lugar. Y leímos la promesa que le dijo el Señor. El verso 2 dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y te engrandeceré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldijeren maldeciré. Y con esta promesa Abraham agarra sus cosas, su esposa Sara, su sobrino Lot, y sale de Ur de los Caldeos con esta sola promesa. Y hemos escuchado este relato muchas ocasiones, pero pongámonos a pensar un poco en la vida de Abraham, la decisión que él tuvo que tomar para salir de esa comodidad en la cual estaba. Y bajo esta promesa fue la que salió Abraham. Bajo esta promesa fue el motivo, la razón por la cual dejó todo lo que tenía y salió de Ur de los Caldeos para ir a hacer o a recibir esta promesa que Dios le había dado, esta promesa que Dios le había dicho a él. Entonces tal vez Abraham dijo: pues realmente Dios va a estar conmigo siempre, va a bendecir mi vida donde quiera que vaya, donde quiera que yo esté. El que me bendiga será bendecido, si alguien me maldice, Dios lo va a maldecir. Entonces creo yo que todo esto, la Biblia no lo relata, pero tuvo que haber pensado, tuvo que haber pasado por la mente de Abraham la conveniencia que él recibía al dejar todo y ir tras esta promesa. Nosotros podemos ver a través de la historia, toda la historia de Abraham, de cuánto tiempo tuvo que pasar para que Dios cumpliera esta promesa. Y aún Abraham así no la vio tal cual, no la recibió como Dios le dijo que había de recibirla. Pero una cosa sí tuvo Abraham: cuando creyó a la palabra de Dios, cuando recibió esta promesa de parte de Dios, una cosa sí tuvo Abraham, y fue convicción.
convicción por la promesa, convicción por lo que había recibido de parte de Dios. Ahora, ¿qué es convicción? La convicción, de acuerdo al diccionario, es el convencimiento que se tiene sobre algo. Estar completamente convencido de lo que uno tiene, de algo que uno tiene, de algo que uno cree. Por eso dice, es el convencimiento que se tiene sobre algo. Y eso era lo que Abraham tuvo que haber tenido cuando recibió esa promesa, porque pasaron muchos años, pasaron bastantes años para que recibiera la promesa de Isaac también, que más adelante Dios le promete un hijo, pero no fueron meses, no fueron semanas, fueron años las cuales Abraham, al salir por esta promesa, dejar su tierra, dejar su parentela, sale al desierto a andar como un nómada, como un peregrino. Salió y dejó todas las cosas, pero bajo esta promesa no pasaron una semana y Dios le contestó esta promesa. Él tuvo que tener convicción, tuvo que estar plenamente convencido de que Dios le había prometido algo y que Dios se lo iba a cumplir. Ahora nosotros como personas, como hijos de Dios, debemos tener convicción en nosotros, estar plenamente convencidos siempre de lo que hacemos para Dios, de cómo vivimos para Dios, tener una convicción, estar completamente convencidos de que lo que hacemos, de que el estilo de vida que nosotros decidimos tomar para agradar a Dios, debemos estar convencidos 100% que es algo que a Dios le agrada. Y que por consecuencia, por vivir un estilo de vida que Dios le agrada, que Dios quiere que vivamos, tenemos promesas de parte de Dios para recibir. Pero debe haber un convencimiento en nosotros, convicción y no emoción. Es muy diferente el estar convencido y el estar emocionado. Si Abraham hubiese basado esta promesa de parte de Dios en sus emociones, hubiera fracasado. Se hubiera regresado tal vez al mes, al año, a los 2 años y decir: regreso a mi tierra, a donde están mis familiares. Pero él, cuando tuvo ese encuentro con Dios directamente, que Dios le da esta promesa, él tuvo que caminar por el desierto, siempre pensando, creyendo, convencido de esta promesa, que lo que Dios le había prometido lo iba a cumplir. Entonces tuvo que moverse él por la convicción. Donde quiera que iba, donde quiera que estaba, los acontecimientos que venían a su vida, sean de alegría, sean de lucha, de prueba, de guerra, de hambre, él pasó por el desierto. Tuvo que estar completamente convencido él de que a pesar de toda situación que viniese a su vida, Dios estaba con él y que tarde o temprano iba a cumplir la promesa que recibió años atrás. Tuvo que haber un convencimiento total dentro de él para poderse seguir anteponiendo cada que había una lucha, cada que había una prueba. Él tenía que estar convencido de que Dios, tarde o temprano, la promesa que él había recibido de parte de Dios iba a venir a su vida. Si hubiese sido por emoción, hubiera sido un fracaso la vida de Abraham. Pero él tuvo convicción, completamente estuvo convencido de que Dios le iba a cumplir lo que le había prometido. Y toda la vida, vamos a resumir un poco lo más importante de la vida de Abraham, empezando desde esta promesa que le da, la primera promesa para que saliese de Ur de los Caldeos, la que leímos en el capítulo 2. Y lo vuelvo a leer, dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y después, saliendo de ahí, no dice el periodo de tiempo cuánto
pasa a Abraham para que vuelva a hablar con Dios. Y en el verso 7 dice: y apareció Jehová a Abraham y dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Entonces no relata la escritura. Leí toda la historia de Abraham desde que aparece su nombre en la Biblia hasta que es sepultado, y no habla de tiempos. No sé cuántos años tuvieron que haber pasado para que Dios volviera a hablar con Abraham aquí en este verso número 7, pero pudieron haber sido meses o años. Y le vuelve a decir esto: y apareció Jehová a Abraham y dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. Entonces otra vez viene Dios, habla con Abraham y otra vez le da esta promesa. No sabemos cuánto tiempo ha de haber pasado, no sabemos cuánto tiempo pasó, qué lapso pasó de tiempo, pero Dios volvió a hablar con Abraham. En el verso 8 de ese mismo capítulo, del capítulo 12 de Génesis, dice: luego pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó allí altar a Jehová y invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev, una región desértica. Ahora, en este verso 8 del capítulo 12, dice que Abraham levanta un altar y invocó a Jehová, pero no relata la escritura de que Dios haya hablado con él. Y quizás en unos momentos de angustia, de que algo acontecía a su vida, Abraham levantó un altar y quizás quiso escuchar la palabra de Dios, como anteriormente lo leímos en el verso 7. Aquí pasamos del 7 al 8, pero en la vida real de Abraham pudieron haber pasado años o meses. Y por eso en este verso otra vez dice que él hace un altar e invoca a Dios, pero ahí no dice que Dios habla con él. Abraham quizá tuvo la necesidad de que Dios le hablara otra vez y que le volviera a decir las promesas que había recibido, pero la Biblia no relata que haya habido respuesta de parte de Dios para Abraham, pero él dice que hizo el altar, invocó a Jehová, no dice que Dios le habló. ¿Cuánto tiempo tuvo que haber pasado? No sabemos. Después de ahí él se fue porque más adelante en el verso 10 dice: hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Nos encontramos aquí con Abraham, que levantó un altar e invocó a Dios. Dios no le habló, Dios no habló con él, teniendo Abraham posiblemente la necesidad de recibir alguna palabra de parte de Dios, porque él veía la situación en la tierra de que se aproximaba un hambre. Y él habla a Dios, no le contesta a Dios, y dice la escritura que agarra sus cosas y desciende a Egipto porque vino una gran hambre a la tierra. Se tuvo que ir Abraham, pero aún en esos momentos que quizás Dios no le contestó, que no respondió Dios a Abraham, en esos momentos de angustia, él tuvo que tener convicción. Él tuvo que estar convencido de que a pesar de las circunstancias de la vida, de la hambre que se aproximaba a la tierra, él estaba convencido que Dios iba a cumplir su promesa. A partir de ahí se va para Egipto por la hambre que había en la tierra y llega a una ciudad desconocida, a un lugar que no conocía, donde le dice a su esposa que diga que es su hermana para que no corra peligro la vida de Abraham. Estuvo en situaciones difíciles Abraham, pero ahí había convencimiento de que Dios le iba a cumplir su promesa. Y muchas de las veces nosotros
en nuestra vida cristiana pasamos por momentos donde oramos, vamos al altar que tenemos en la casa y no sentimos la presencia de Dios, no escuchamos la voz de Dios, estamos en necesidad y nuestras palabras quizás son: Dios, ¿en dónde estás? No veo la respuesta a mi vida, no veo contestada mi necesidad, y Dios no nos contesta y no nos habla. Y nos encontramos en una situación quizás como Abraham se sentía en ese momento. Pero aún en esas situaciones debemos estar convencidos, tener la convicción de que Dios ha prometido estar con nosotros todos los días de la vida. Y a pesar de la lucha, la prueba que nos rodea, dentro de nuestro corazón tener la seguridad, la certeza, la convicción que Dios está con nosotros, que ciertamente le hablamos y no nos contesta, no sentimos la presencia de Dios como en otras ocasiones, pero dentro de nosotros debe haber la convicción y creer la promesa que hoy nosotros como iglesia hemos recibido de parte de Dios. ¿Y qué es lo que hemos recibido de parte de Dios? Como promesas. Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No importa lo que diga la gente, los que no creen en Dios, Él prometió estar conmigo. A pesar de la situación que estoy pasando, Dios va a estar conmigo. Debe haber convicción en nosotros. Porque creo que cuando aceptamos a Jesús, cada uno de los que estamos aquí, no fue por emoción solamente. Y si nos emocionamos fue por convicción, como resultado de tener convicción en nuestra vida. Y la emoción no es mala, podemos emocionarnos, como no, para gritar, alabar a Dios y llorar en su presencia. Pero dentro de nosotros debe haber más que todo convicción. Y por la convicción que tenemos, por la confianza que hay en nosotros, que venga esa emoción en nosotros de expresar lo que sentimos. Pero no tiene que ser la emoción solamente la base para poder decir o tomar decisiones o hacer las cosas, porque las emociones pasan en un instante, en un minuto pasan las emociones. Y por eso estoy seguro que Abraham, él tuvo que haber estado completamente convencido de lo que había recibido de parte de Dios. Y aquí empiezan alguna serie de dificultades que vienen sobre la vida de Abraham. La Biblia nos habla, dice que levantó su tienda y se iba de un lado a otro. Y no es esas tiendas que usamos cuando vamos a acampar, que las sacamos de la caja y las armamos y nos cuesta mucho, y para desarmarlas ya no las podemos meter otra vez como venían, nomás la aventamos. Si eso hubiera sido para Abraham, pues estaba fácil, pero en realidad no era solo eso. Él tenía mucha gente que iba con él, su ganado, sus criados, su esposo, su esposa. Levantaba todo lo que llevaba y se iba de un lugar a otro. Llegaba a ese lugar, se establecía, se iba a otro lugar. Realmente era algo difícil. Si nosotros cuando, no sé si se han mudado de casa y sale lo que anduvo encontrando hace 4 años o 5 años, cuando se va a mover, mete las cosas en la caja, y sale lo que ocasionó un pleito, que dónde estaba aquella cosa, cuando se iba a mover, cuando buscaba algo. Y es algo bastante trabajo moverse de casa. Imagínense Abraham, llevar todas sus cosas de un lado para otro, ir de un lado para otro, llegar a una ciudad como fue Egipto que no conocía. Toda esa lucha, toda esa prueba tuvo que haber pasado Abraham, pero dentro de él había el convencimiento que Dios estaba con él, que Dios iba a estar con él y que le iba a dar una descendencia, que le iba a dar la tierra por heredad. Y Abraham tenía que creerlo, tenía que estar convencido, y por eso él nunca
cesó de seguir esta promesa, de seguir lo que Dios le había prometido. En Génesis 13, el capítulo 1, dice: subió pues Abraham después de que salió de Egipto. Salió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado y en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia el Betel, hasta el lugar donde había estado antes, su tienda entre Betel y Ají, al lugar del altar que había hecho ahí antes. Invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Tanto ir para allá, salir de allá de Egipto, establecerse, moverse otra vez, todo ese peregrinar en la vida de Abraham, tuvo que en algún momento pensar él: ¿será esto que estoy haciendo realmente? Porque aquí vuelve a invocar a Dios donde le invocó, y no dice la Biblia, no relata que haya hablado con él, y aquí otra vez no relata la Biblia que habló con él otra vez. Pero él se mantenía en todos esos momentos, con mucha convicción, convencido y no emocionado solamente. Porque no se levantó y se emocionó solamente y dijo: se me apareció el Señor, habló conmigo, me voy a hacer lo que Él me dijo. Porque la emoción se le hubiese pasado en un rato, se le hubiese pasado en unos minutos quizás. Pero cuando Dios habló con él, cuando Dios se manifestó a él, él lo creyó y lo hizo suyo. Estaba completamente convencido para hacer lo que se tenía que hacer para alcanzar la promesa que Dios le había hecho. En Génesis 13, capítulo 14, seguimos con la vida de Abraham. Dice: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, Jehová le dijo: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente, al occidente. Y el verso 15, otra vez Dios le vuelve a decir lo que le va a dar. Dice: porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Otra vez le vuelve a decir Dios a Abraham: te voy a dar la tierra, tu descendencia va a ser incontable. Pero no había recibido la promesa todavía. En el verso 14, en el verso 22 del capítulo 14, continuamos con la vida de Abraham y dice: y respondió Abraham al rey de Sodoma, cuando después de haber librado a Abraham, un rey viene y le ofrece que se lleve todo el botín, pero él no lo acepta. Dice: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa del calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Entonces ahí este rey le ofrece algo a Abraham. Él no lo recibe, para que no dijeran que por ese rey había sido enriquecido Abraham. Él prefería decir: Dios fue el que me ha dado todo, Él es el que me ha bendecido. El capítulo 15 dice, ahí nos relata que Dios tiene una conversación con Abraham otra vez, y ahí es donde le promete un hijo. Ya vamos en la edad, ahí en ese capítulo tiene Abraham 85 años, salió de Ur de los Caldeos de 75 años. Aquí en el verso 15 encontramos que son 85 años de edad que tiene Abraham. Ya habían pasado 10 años que Dios le había prometido, y anteriormente, me imagino yo, como a los 9 años de haber salido de Ur, le vuelve a decir que la tierra y tu descendencia, otra promesa. Pero aquí a los 85 años le promete un hijo. Habían pasado 10 años y Abraham se mantenía firme, convencido que Dios le iba a dar esa promesa. Y habían pasado 10 años que no habían sido
fáciles para Abraham. Entonces Dios se le aparece y le dice: te voy a dar un hijo. En el capítulo 15, en el capítulo 16, vemos que pasa un año y como no venía el hijo, entonces la esposa Sara le dice: allégate a mi sierva Agar. Concibe un hijo Agar, el cual es Ismael, pero no era el hijo que Dios le había prometido. Nació Ismael. Génesis 17, después de 14 años vuelve Dios a prometerle. Aquí pasaron en el capítulo 14, ya habían pasado 14 años y Dios se vuelve a aparecer. No había nacido Isaac todavía, sino que solamente el hijo de la sierva de Sara. Dice: y era Abraham de edad, en el verso 1 del capítulo 17, y era Abraham de edad de 99 años. 99 años, salió de 75 años de Ur de los Caldeos. Dios se había pasado prometiéndole la tierra, una descendencia grande como la arena, como las estrellas, y hasta los 99 años, otra vez, vuelve a aparecer Dios a Abraham, cuando ya tenía 99 años, y dice: cuando apareció a Jehová y dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Y cuántas veces no ya le había dicho Dios todas estas cosas. Durante 14 años estar escuchando a Dios: te voy a dar la tierra, te voy a dar una descendencia. Y aquí casi a los 100 años le vuelve a decir de esto. Dice: entonces, el verso 3, entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchas gentes. En el capítulo 17 le vuelve a decir otra vez, y en el mismo capítulo, más adelante en el verso 17 dice: entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Después de que escuchó la promesa otra vez de parte de Dios, dice la Biblia que Abraham se postró y se rió. Quizá porque ya había escuchado, por decirlo de alguna manera, la misma canción todo el tiempo, porque dice la Biblia, dice: y se rió y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara de 90 años ha de concebir. Le dio risa ya, porque habían sido muchas promesas de parte de Dios, aunque era la misma promesa, sino muchas ocasiones, quiero decir, que Dios le había prometido lo mismo. Y lo mismo, y un hijo, la tierra por heredad, tu descendencia va a ser grande. Y aquí, después de 14 años, Dios se le aparece otra vez y habla con él. Pero en esta ocasión Abraham, dice la Biblia, que se postra y se ríe de lo que Dios le estaba diciendo, porque ya se sentía él pues anciano, ya era un anciano, Sara también, y por eso dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara de 90 años ha de concebir. El capítulo 18, verso 19, le dijo otra vez. Este ya es el final de la promesa, casi estamos a punto de llegar a la promesa. Dice: y le dijo en el verso 9 del capítulo 18, dice: y le dijo: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él, y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. No podían creerlo, habían escuchado la promesa por 14 años.
La misma promesa, la misma promesa. Llega este momento donde ellos ya se sentían incapaces de poder tener un hijo. Se rieron los dos de la situación, pero más adelante Dios le dice a Abraham: ¿hay cosa imposible para Dios? No la hay. Aún así, en ese momento, cuando tal vez ellos ya no podían creer que iban a concebir, que podían concebir, aún en ese momento ellos seguían convencidos de que de alguna u otra manera Dios iba a cumplir la promesa. Y por eso tal vez le dieron la mujer de la sierva de Sara a Abraham, porque ellos aún en esos momentos de dificultad, difíciles en la vida, ellos tenían la convicción en su corazón de que Dios les había prometido. Imagínense 14 años andar por el desierto, vueltas para allá y vueltas para acá, hablando con Dios. Algunas veces cuando querían escucharlo no hablaba Dios, pero aún en todo, con todo ese peregrinar, estaban convencidos de la promesa que habían recibido de parte de Dios, y por eso se mantenían hablando con Dios a pesar de su vejez y que Dios les seguía prometiendo. Estaban ahí y creían en que Dios podía hacer las cosas de alguna u otra manera. Ellos estaban convencidos, tenían convicción en su corazón de que Dios iba a cumplir esa promesa. Y eso es lo que nosotros como hijos de Dios debemos tener, porque esta vida no es todo un jardín de rosas donde caminamos y hay pétalos. Este caminar en Cristo es de luchas y pruebas. Es tan compleja nuestra vida, se compone de muchas cosas, que si no es una prueba es la otra, o si no la otra y viene otra. Tenemos que estar agarrados de la mano de Dios, estar convencidos, tener la convicción de que la promesa de Dios se cumplirá en nuestra vida. Lo que Él prometió a nosotros será cumplido tarde que temprano. Pasen 5, 10 o 15 años, 20 años, el Señor cumplirá su promesa en nuestra vida. No hay que dudarlo. Génesis capítulo 21, el cumplimiento de la promesa. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. En el tiempo que Dios le había dicho, llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y aquí se cumple parte de la promesa que Dios le había dado a Abraham. 15 años después, 25 años después, porque salió de 75 de Ur de los Caldeos, a los 100 años nace Isaac. 25 años andar por el desierto, hablando con Dios. En ocasiones no respondía a Dios, pero es cumplida la promesa. 25 años, pero Dios le cumple el tener un hijo. ¿Cuántos años hemos esperado nosotros por la promesa que Dios nos ha dado? Aquella noche de oración, cuando Dios te hizo sentir en tu corazón que te iba a dar lo que estás pidiendo, y han pasado años y no has recibido. Quizá fue hace 8 días, hace 2 años, 3 años, 10 años, los años que sean, pero tienes que estar completamente convencido. Sigue convencido de que Dios te va a dar lo que te ha prometido. Pero debe de haber convicción en nosotros, no solamente la emoción, sino convicción, porque por la emoción podemos nosotros equivocarnos si tomamos decisiones por las emociones. ¿Por qué? Porque en un momento nosotros estamos felices, en otro momento estamos enojados, en otro momento estamos llorando, sonriendo.
Es tan cambiante nuestra vida, nuestros sentimientos, y reaccionamos con emociones de acuerdo a nuestros sentimientos. El servir a Dios, el creer en Dios, es plenamente estar convencido, tener la convicción y tomar decisiones bajo ello para poder servir al Señor y no bajo emociones. Cuando nos entregamos al Señor, nos emocionamos. ¿O estuvimos convencidos ese día cuando alguien nos iba a sumergir en las aguas bautismales? Recuerda ese día que tal vez estaba ahí en el agua y hasta estaba llorando y sentía aquel sentir en su corazón que solamente Dios sabe dar. Y ya quería ser bautizado y salió de las aguas y quería hablarle y predicarle al que se le parara enfrente, porque había en su corazón el ardor de que Dios le había hecho sentir. Pero se pasó ya esa emoción. ¿Fue solamente emoción o fue convicción? Porque si a esa emoción pues ya se hubiese ido, y mire, gracias a Dios todos estamos aquí. ¿Cuántos años han pasado? ¿Cuántos años han pasado que nos entregamos a Cristo? 5, 1, 10, 20. Siga con esa convicción de que Dios sigue estando con nosotros. ¿Cuántas luchas no hemos tenido? ¿Cuántas pruebas no hemos tenido cada uno de nosotros? Y si estamos aquí es porque ha habido convicción en nosotros. Siga teniendo convicción de que Él está con nosotros. Tenemos que creerlo con todo el corazón. Convicción por la promesa, tener convicciones. Tantas cosas que pasamos, pero aquí estamos. Aquí estamos. Los que no están quizás tienen una lucha, una prueba. Quizás no pudieron venir, pero los que estamos aquí es grande bendición porque seguimos teniendo la convicción de que Él está aquí, de que su promesa puede cumplirse en esta noche. A Abraham le pasaron 25 años para darle a Isaac como hijo. Hoy puede ser tu noche. Hoy puede ser el día que recibas lo que has pedido durante años. ¿Por qué? Porque aquí está el Señor. Porque Él prometió estar con su pueblo. Él conoce nuestro corazón. Él sabe lo que nosotros necesitamos. Él sabe lo que nosotros queremos, lo que anhelamos dentro de nosotros. Y aquella noche, aquel día que nos prometió y no lo hemos visto, no lo hemos palpado la promesa, pero hoy puede ser el día. ¿Por qué? Porque hay convicción en nosotros. Y si estamos aquí es porque sabemos que venimos, porque aquí va a estar el Señor y Él puede darnos en esta noche lo que tanto nuestra alma desea, lo que tanto nuestra alma necesita. Aquí está el Señor. Ahora bien, dice, un cristiano que vive a través de la convicción es una persona que está segura de lo que cree. Es alguien que no se deja manipular por las emociones del momento, ni por los sentimientos que se produzcan como resultado de las situaciones que podamos estar pasando. Ese es un cristiano con convicción, que no se deja manipular por las emociones, que en el momento que todo está bonito y está la gloria de Dios aquí, ciertamente es bonito emocionarse, alabar al Señor, pero no solamente por eso tomar decisiones y prometer y decir, Señor, ahora sí me voy a entregar a ti, voy a vivir lo mejor que pueda a partir del día de mañana. Pero si es solamente emoción, saliendo de este lugar va a volver a fallar al Señor, vamos a volver a fallar al Señor. Si hay emoción en nosotros y reaccionamos por esa emoción, que haya antes de eso la convicción de creer de que Dios va a estar con nosotros a partir de ese momento, cuando determinemos estar convencidos de que Él va a estar con nosotros, de que Él nos va a dar lo que prometió.
Y entonces pues vamos a expresar con cántico, con emoción lo que Él hace por nosotros. En la Escritura, en el Nuevo Testamento, si hubo un hombre de convicción que la Biblia lo describe, fue el apóstol Pablo. Y en 1 Timoteo capítulo 1 verso 12 dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, dice el apóstol Pablo. Tantas luchas y pruebas que él pasaba, pero él decía: yo sé a quién he creído. Yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Entonces, debemos de ser como personas con convicción y creer siempre, decir lo que el apóstol Pablo: porque yo sé a quién he creído. A pesar de la lucha, a pesar de la enfermedad, de la prueba, el Señor sigue siendo soberano. El Señor sigue teniendo el control de todas las cosas. Y a pesar de toda situación, por muy mala que sea, debemos estar convencidos y declararlo, decir: Señor, te sigo creyendo. Te sigo creyendo, Señor. Estoy convencido que tú me vas a sacar de esta situación, Señor. Porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso. Porque servimos a un Dios poderoso. No hay imposible para Él. Lo que para mí es imposible, para el Dios que sirvo, para Él todo es posible. Si le dio un hijo a una mujer de 90 años y hubo avivamiento una noche para que naciera ese niño, porque por eso se rieron ellos. Como una mujer de 90 años se va a deleitar, y luego mi marido. Pero para Dios no hay nada imposible. Es el mismo Dios que servimos, es el mismo Dios que adoramos. Hoy puede ser que Dios conteste tu promesa. ¿Por qué? Porque has seguido teniendo convicción de que Él es fiel a su promesa. Dice 2 Corintios capítulo 4 verso 8 y 9 que estamos atribulados en todo, dice el apóstol Pablo. Yo creo que Abraham, en un momento de su vida durante 25 años, que Dios le dijo que saliese de su casa, de su tierra, durante 25 años, en algún momento se pudo haber sentido atribulado Abraham. Y Pablo, quien habló con Dios directamente, que se le apareció directamente, él dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Porque aún en la tribulación, cuando tenemos nosotros la convicción de que Él sigue estando con nosotros, no nos angustiamos, porque Él sigue siendo poderoso. Por eso dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Cuando hay convicción que el Dios que servimos es todopoderoso, no tenemos por qué desesperarnos, porque Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. El verso 9 dice: perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y estas son las palabras de un hombre convencido de que Dios era todopoderoso, y a pesar de que él era perseguido, atribulado, él estaba convencido que Dios seguía estando con él. No importaba la situación que estuviese Pablo, sea en la cárcel, apedreado, golpeado, pero él sabía, él estaba convencido que Dios estaba a su lado. Y este Dios que describe la Escritura, del cual estamos hablando, es el mismo Dios que usted y yo servimos. Es el mismo Dios que nosotros adoramos hoy en este servicio. Es el mismo Dios que te hizo sentir aquel día dentro de tu corazón que te entregaras a Él, que te prometió: voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo.
Cuando tu padre y tu madre te dejaren, yo voy a estar allí contigo. Es el mismo Dios que servimos, que nos ha dado tantas promesas, tantas promesas. Pero debe de haber convicción en nosotros, estar convencidos completamente. Pero sabe de que a veces dudamos de que Dios va a cumplir lo que nos ha prometido. Actuamos demostrando la duda que hay en nosotros de que Dios no va a darnos lo que por tantos años le hemos pedido. Y se puede ver en nuestra vida, lo reflejamos cuando no hay el ánimo de seguir creyendo, de seguir estar convencidos de que Él nos va a dar lo que nos ha prometido. Y tal vez en algún momento de nuestra vida lo hemos pasado, lo hemos vivido como lo tuvo Abraham sin duda alguna, porque la vida de Abraham, 25 años andar por el desierto, en guerras, en hambre. Él en algún momento pudo haberse sentido atribulado, como dice el apóstol Pablo, y nosotros no estamos exentos de esto. Pero dentro de nosotros debe haber una convicción y decir: Señor, yo sé que tú estás conmigo, yo sé que tú estás conmigo, Señor. Debemos nosotros, cada uno de nosotros, plenamente creer de que si Él prometió estar cuando estamos solos, Él ahí está. Él está ahí. Porque la soledad es algo tan difícil que es el momento adecuado como para dejar de seguir confiando en Dios, como para dejar de estar convencido de que Dios sigue estando con nosotros. Cuando vemos que no hay nadie a nuestro lado, que todos nos han dejado, que todos se han ido, como decía el apóstol Pablo, todos se fueron, me han desamparado, me han dejado. Pero él aún en esos momentos, él creía que Dios estaba con él. Y creo yo que es la convicción que nosotros debemos tener todos los días de nuestra vida. Estar convencidos completamente, y por ese convencimiento que tenemos, tener acciones que demuestren que seguimos confiando en el Señor Dios Todopoderoso, en aquel que es poderoso para guardarnos de todo peligro, para guardarnos de todo mal. ¿Por qué? Porque su poder no mengua. Él sigue siendo el mismo Dios. Él no cambia, Él tiene en control todas las cosas. Su soberanía es para siempre. Todo lo que nos pasa, según la palabra nos dice, es para nuestro bien, porque Él sabe el futuro, Él sabe lo que nosotros vamos a pasar. Y si nos permite pasar por alguna situación, es porque es para nuestro bien. Y aunque no lo entendamos, y aunque no lo comprendamos en ese momento, pero es que Él está cuidando de nosotros a pesar de esa situación. Y aunque nos pase por un valle de sombra, de muerte, no debemos temer, porque Él está con nosotros, porque Él nos acompaña en ese valle, en ese lugar tan difícil. Él está con nosotros, pero debemos tener la convicción por la promesa. Estar convencidos completamente de que Él va a nuestro lado. ¿Qué es lo que te ha prometido el Señor? ¿Qué estás esperando del Señor? Un día recibiste una palabra de Dios y la sigues esperando y no ha llegado a tu vida. Pero aquí estamos nosotros. ¿Por qué? Porque de alguna manera seguimos estando convencidos de que Él nos va a cumplir esa promesa. Y hoy puede ser esta noche que Dios cumpla lo que le hemos pedido, lo que tanto necesitamos. Y si no nos los da el Señor todavía, es porque no es tiempo. 25 años pasaron de la vida de Abraham para que viera parte de la promesa cumplida, porque él no vio literalmente
toda la tierra, ni recibió la tierra que Dios le había prometido. Fue el pueblo de Israel que la recibió, pero la promesa se la hizo Abraham. Él no la vio literalmente, pero siguió creyendo a pesar de eso. Siguió confiando en el Señor. Siguió él siempre queriendo tener esa comunión con Dios, buscando a Dios en esos momentos donde tal vez lo necesitaba. Y aunque no hablaba Dios con él en esos momentos, él seguía adelante. Él seguía anteponiéndose ante toda situación, ante toda adversidad. ¿Por qué? Porque esa debe ser la actitud de un hijo de Dios, de aquel que en verdad ha creído al Dios Todopoderoso, al Dios Todopoderoso. Porque ciertamente hay quien sirve a otros dioses, como lo hacían los pueblos que habitaban con Abraham o en el tiempo de Abraham, en esos tiempos. Pero Abraham sirvió, creyó, se convenció del Dios Todopoderoso, del que dijo que le iba a dar un hijo a los 100 años. Y más adelante Dios le pide a su hijo, a su único hijo Isaac, que lo sacrifique, y él obediente va y lo iba a sacrificar, porque seguía convencido, aún en esos momentos de tener a su hijo ya atado para ser sacrificado. Aún en esos momentos él siguió creyendo que Dios iba a suplir toda la necesidad. Fue un hombre que no dudó nada de Dios. Siempre creyó de que Dios le iba a dar la promesa. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Él le creyó y él conoció que Dios no era un hombre que solamente decía palabras al aire y se arrepentía de lo que decía. Él supo que era el Dios que decía, lo prometía, y él siguió creyendo siempre hasta el día de su muerte, que Dios era fiel y que cumplía las promesas. Hoy en este tiempo nosotros, con un mundo lleno de tanta maldad, de tanta perversidad, hoy debemos seguir confiando nosotros, estar convencidos, tener convicción de que nuestro objetivo principal con la ayuda de Dios es llegar al cielo. Es la promesa que Dios nos ha dado, porque Él lo dijo a sus apóstoles: voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Es la promesa de parte de Dios, y es lo que nos hace que nosotros nos reunamos, que vivamos un estilo de vida que le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque hay una promesa. Aún en este mundo lleno de tanta perversidad, en nuestro corazón hay esa promesa de que Dios un día nos va a llevar al cielo. Y por eso estamos aquí, por eso venimos aquí, le adoramos, le servimos, creemos en Él. Pero más aparte de esa promesa que tenemos de parte de Dios de que nos va a llevar al cielo, tenemos promesas grandes para nuestra vida, que cada uno de nosotros sin duda debe estar convencido de que Dios no nos sacó del fondo del pozo para traernos a un lugar de tormento, para seguir sufriendo, para imponernos leyes y mandamientos y un estilo de vida que la mayoría del mundo lleva. Si Él nos sacó fue para bendecirnos, para bendecir nuestra vida, para hacer la diferencia en este tiempo, para que la gente pueda ver por nuestra convicción de que Dios existe, de que Dios es real, de que Dios siga haciendo la obra poderosa en las vidas de los seres humanos. Pero debemos nosotros de demostrarlo, vivir la vida convencidos de que Dios está con nosotros, de que Él sigue haciendo milagros, de que Él sigue dando vida al que está muerto en delitos y en pecados. Pero debemos de nosotros demostrarlo, vivirlo todos los días de nuestra vida. Estoy convencido que nos vean en un momento de dificultad,
en un momento, en una etapa difícil de nuestra vida, pero que nos vean confiados, convencidos de que Dios está con nosotros. Que alguien venga y nos pregunte: ¿por qué estás feliz si te ha pasado una desgracia en tu vida? Podamos decirles confiados: es que estoy con la convicción de que Dios sigue estando conmigo. Que aunque se rían de nosotros, estar convencidos, que aunque se burlen de nosotros, estar convencidos que nuestro Redentor vive y que Él sigue estando con nosotros, que cada promesa que Él nos dio, Él la va a cumplir. De llevarnos al cielo, sin duda alguna, aquel que esté en Cristo va a ir con Él al cielo. Pero las que se cumplen aquí en esta vida que Él tiene para nosotros, debemos convencernos de que Él nos va a dar esas promesas. No hay por qué estar tristes, no hay por qué estar afligidos, como decía el apóstol Pablo a Timoteo cuando leímos el verso, que estamos oprimidos, padeciendo, pero no estamos nosotros angustiados, en apuros, mas no desamparados. Y es que muchas de las veces nosotros estamos en apuros, ciertamente, en apuros por alguna u otra razón. Pero cuando hay una persona con convicción, no nos desesperamos. Y sabemos cómo usted sabe cómo reacciona una persona desesperada. Pues desesperada, hasta yo me he desesperado. Y usted sabe cómo reacciona, cómo es una persona desesperada. Pero el apóstol Pablo dice que estemos en apuros, pero pues decían por ahí que no panda el cúnico. ¿Por qué? Porque estamos convencidos que estamos en apuros, pero Dios está ahí con nosotros. Dios está a nuestro lado. Estamos en una situación difícil, pero no desesperarnos. ¿Por qué? Porque la desesperación nos lleva a tomar decisiones equivocadas, donde podemos padecer, donde podemos fallarle a Dios también. Por eso no debemos desesperarnos. ¿Por qué? Porque estamos convencidos que estamos en apuros, pero ahí está el Señor con nosotros, está con nosotros. Atribulados en todo, mas no angustiados. Una persona angustiada se va a enfermar. Se enferma porque el cuerpo suelta químicos cuando hay aflicción, cuando hay algo de esto en nuestra vida. Nos enfermamos y pues Dios no quiere que nos enfermemos. Por eso, si estamos nosotros atribulados, pero no hay que angustiarnos, porque se nos sube la presión y el corazón empieza como a 120 por hora. Y al rato sale otra cosa y otra cosa. ¿Por qué? Porque andamos angustiados. Si estamos atribulados, hay que estar convencidos: el Señor está conmigo. ¿Cuál angustiado? Nada, Él está conmigo. Pero tenemos que creerlo con todo nuestro corazón. Con todo nuestro corazón. Póngase de pie. La convicción es algo que no debe faltar en nuestra vida. Las emociones son inconstantes y por ello nosotros, como hijos de Dios, no deberíamos permitir que en nuestra vida las emociones nos manejen. Debe de ser, en vez de la emoción, la convicción. ¿De qué? De que nuestro Redentor vive, de que Dios está con nosotros y que cada promesa que Él nos hizo, individual, personal y referente a la salvación, hay que creer que Él la va a cumplir. Pero debemos estar convencidos, no dudar nada. Por eso el apóstol Pablo, Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
¿Quién puede ver a Dios? Literalmente. Nadie puede ver a Dios aquí. Podemos sentirlo ciertamente, su presencia en nosotros, pero debemos estar convencidos, la convicción de que Él está aquí y que hoy en esta noche Él puede darnos lo que tanto le hemos pedido. Examinémonos qué es lo que Dios nos ha prometido. ¿Qué es lo que has estado pidiendo a Dios? Abraham en un momento le preguntó a Dios: ¿y cómo va a suceder esto si no tengo hijos? Porque él escuchaba de una descendencia, escuchaba de que iba a recibir la tierra por heredar la familia de la descendencia de Abraham. Pero llegó el momento que Abraham se cansó quizás y le dijo: Dios, pues ¿cómo va a suceder esto? Él anhelaba tener un hijo, él quería tener un hijo. Dios se lo concedió. Hoy en esta noche podemos venir delante del Señor y decirle: Señor, pues ¿cómo va a suceder lo que tú me has prometido? ¿Cómo va a pasar lo que tú me has dicho que va a pasar? Lo he estado esperando por años. No he sentido la convicción, la seguridad de hacer lo que tengo que hacer. Contéstame, Señor, ¿qué es lo que estamos? Cada uno de nosotros, ¿por qué no pasamos a este altar y venimos con nuestra pregunta a Dios? Con ese momento de que queremos recibir de parte de Dios la promesa, lo que te prometió el Señor. Allá en tu lugar a solas con Él, en tu altar, un día recibiste la promesa que tus hijos iban a estar todos en la casa de Dios, sirviendo a Dios, y hoy ves que no hay nada, que no pasa nada. Un día recibiste la promesa, la palabra de que tu esposo o tu esposa iba a servir a Dios y no pasa nada. Ves, el tiempo pasa y no pasa nada de la promesa que Dios te dio, que tú recibiste. Cualquiera que sea, hoy podemos venir delante de Dios con convicción y decirle: Señor, sigo creyendo que tú estás conmigo. O quizás simplemente estás cansado, estamos cansados de seguir viviendo este mismo estilo de vida que llevamos. Ya no le vemos sentido a la vida. Queremos algo más. Y el mundo te ofrece tantas cosas, el enemigo te ofrece tantas cosas. Pero si estás aquí es porque estás convencido que Dios va a cumplir su promesa. Pero es Dios, tú y Dios solamente. Es el mismo Dios de Abraham, aquel Dios que anduvo con Abraham desde que le llamó hasta su sepulcro. Es el mismo Dios que está con nosotros. Y si estamos pasando luchas y pruebas, no somos los únicos. Abraham, aunque tenía promesas, él pasó por luchas, pasó por pruebas, pero siempre convencido de que Dios estaba con él, siempre demostrando con sus hechos que Dios estaba con él. Y el apóstol Pablo también, un hombre que fue arrebatado al tercer cielo, pudo ver lo que Dios tenía para su iglesia, para su pueblo, que él no pudo describir. Él pasó por luchas, pasó por pruebas, tribulaciones, apedreado, despreciado, pero en cada momento estuvo convencido que Dios estaba con él.